¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es HDP. Vamos a hablar de política, y política que tiene que ver con la urbanización de la ciudad de Santa Fe. Algo que todo el mundo dice últimamente. Si siguen construyendo, al menos lo que son los servicios, cloaca puntualmente, va a estallar la ciudad, se va a hundir y ahí nos hundiremos todos los santafesinos. ¿Es tan así? Bueno, hay un estudio acerca del impacto que tiene hoy por hoy el sistema de cloacas en la ciudad de Santa Fe. Con eso vamos a hablar con una arquitecta y urbanista. Y también nos metemos en la realidad política. ¿Qué pasa con la oposición en la legislatura santafesina? Y un tema candente. Tienen que estar procesados todos los directores de aguas santafesinas por las obras que no se hicieron de saneamiento, por ejemplo, en Rosario, como hoy están algunos exdirectores de aguas. De eso hablamos después de la pausa con un diputado provincial y también con una arquitecta y urbanista. Es aquel que sirve al pueblo. Que hagamos una democracia militante. La casa está en orden. Dicen que soy aburrido. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, cariño? Mi voto no es positivo. Muy buenos días a todos y a todas. Lo que tenemos es una ley que diga que por ley somos todos felices. Los que tengan que hacer la cuarentena van a cumplir la cuarentena. Tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. Bueno, lo decíamos, vamos a hablar de esto que todo el mundo, mucha gente comenta en la ciudad. Si siguen construyendo así, desarrollándose, nos vamos a hundir todos, las cloacas no van a soportar. Y hay gente que estuvo estudiando el tema y lo viene estudiando hace tiempo en el micro y macrocentro de la ciudad de Santa Fe y también en otras áreas. Es por eso que le damos la bienvenida a la arquitecta Julia Sarniotti, urbanista también, como son los arquitectos y urbanistas. Gracias por venir a charlar con nosotros. Gracias a vos por invitarme. ¿De qué se trata estos estudios que han hecho? Me decías dos, uno en el micro macrocentro de la ciudad de Santa Fe y otro en Candioti Norte, podríamos decir. Sí, exactamente, sí. Bueno, mira, Mariano, nosotros desde el año 2021 venimos estudiando temáticas que hacen a la ciudad de Santa Fe y área metropolitana. Para nosotros siempre es fundamental contar con datos, claro. Analizar las situaciones más allá de las hipótesis que uno pueda tener o las creencias que se pueden generar a nivel ciudadano. Nos parece que la ciudad de Santa Fe es una ciudad intermedia que amerita que tengamos datos de calidad, que esos datos sean transparentes, que puedan ser sociabilizados, que puedan ser incluso discutidos desde los diferentes fundamentos, con el mundo académico, con el vecino de a pie que puede conocer sobre determinada experiencia. Así que bueno, desde el 2021 estamos con un programa dentro de Encuentro que se llama Data Encuentro, que elabora estos procesos de investigación. Generalmente lo hacemos de forma interdisciplinaria. De hecho, yo estoy acá hoy sentada como urbanista y colaboradora y coordinadora de esos dos estudios, y he trabajado con ingenieras civiles que son las expertas en esta temática, Nadia Román, Virginia Jiménez y Belén Barneche. Así que bueno, tratamos de generar datos que después puedan servir para discutir temáticas y también tomar decisiones de las políticas públicas. Por parte, ¿qué datos pudieron recabar y generar del micro y macrocentro y la situación de las cloacas? ¿Soportan lo que hoy se está construyendo? Bien. Nosotros lo que hicimos fue generar una metodología de tal forma que relevamos cuadra a cuadra dentro del recorte espacial que elegimos, cuadra por cuadra, bueno, cuál era la edificación hoy existente, qué destino tiene esa edificación, y intercambiamos información con ASA respecto a cuáles son los diámetros de cañerías en todo ese sector. Así que desde ese lado hubo un buen aporte de información. Y lo que hicimos fue, justamente con los reportes de caudales de ENOSA, con la metodología de determinación de caudal, bueno, fue verificar efectivamente cómo con la foto actual, con las construcciones que tenemos actualmente y los destinos que hay actualmente, bueno, cómo está funcionando la red. Hay una planilla con metodología muy estricta en ese sentido, porque no da igual si nosotros hacíamos la simulación pensando que todo es vivienda unifamiliar, todo es vivienda colectiva, o bueno, nos encontramos con que hay lavaderos de autos, nos encontramos con que hay clubes, nos encontramos con que hay bastante hotelería en micro, macro y pericentro. Bueno, vivienda colectiva, locales gastronómicos, locales comerciales, etcétera. Entonces, una vez que establecimos toda esa metodología, lo que llegamos a evaluar fue cuadra a cuadra, bueno, cómo se está comportando la cañería de la red local particularmente.
A su vez, bueno, eso nos determinó, si uno observa ese mapa de calor, o semaforización, la decimos nosotros, es justamente para ver de qué forma podemos entrecruzar el planeamiento urbano o el planeamiento de las edificaciones con el planeamiento de la infraestructura, en este caso, infraestructura cloacal. A nosotros nos parece sumamente importante no solo tener la foto actual, sino evaluar escenarios posibles o futuros. Claro. ¿Qué significa esto? Nosotros, en términos urbanísticos, tenemos un reglamento de ordenamiento urbano que determina la capacidad edificatoria de cada parcela y el destino que se le puede dar a esas parcelas. Entonces nosotros, partiendo de esa foto actual de cómo está la cañería troncal, cloacal, lo que hicimos fue simular la potencialidad edificatoria conservando los mismos usos y cómo eso impactaría en la red. ¿Y qué resultado les dio? Bueno, de la primera parte, en micro, macro y pericentro, tenemos algunas zonas a donde realmente tendríamos que estar en alerta al momento de, permitir más edificabilidad. No es que nosotros, como la generalidad, no es que le atribuimos los hundimientos puntualmente a los edificios de vivienda colectiva. De hecho, muchas veces hemos escuchado los edificios que se están construyendo en Boulevard Galvez están rompiendo la cañería troncal del tramo Boulevard. Sin embargo, esos edificios, cuando analizamos la infraestructura, pegan la infraestructura cloacal, descargan ese sector, va hacia el sur de la ciudad de Santa Fe, pega la vuelta y recién ahí conecta con la cañería troncal. Entonces, muchas veces es desmitificar, y justamente esto de que el vecino también pueda acceder a datos, informarse, tener la información como para realmente poder generar su propia visión en términos urbanísticos y de crecimiento, pero con información certera. Por ahí es información muy técnica y de difícil llegada al ciudadano común, por eso también desde Encuentro y desde Data lo que tratamos de hacer es acercar esa información que por ahí resulta tan lejana al vecino, bajarla en un lenguaje sencillo de tal forma de poder explicar estas cosas y también llevar estos datos a los tomadores de decisiones para empezar a plantear esta necesidad de planificación integral. Claro. Tenemos que estar atentos a las zonas donde se siguen permisando edificabilidad, donde se siguen permisando habilitaciones comerciales en términos, por ejemplo, de locales gastronómicos, claro, y cómo se realiza el tratamiento de, por ejemplo, aceites vegetales usados o de otro tipo de residuos que van a la cloaca. También para aquellos tomadores de decisiones que tienen que tomar decisiones respecto a dónde priorizar obras de infraestructura, de renovación de la red. Para eso un poco sirve este mapa. Entonces, la generalidad que podríamos decir como conclusión es que no nos estamos hundiendo del todo, pero sí que es necesario prestar atención a determinadas zonas críticas de la ciudad y cómo a los permisos de obras que se van a otorgar en esos sectores van a seguir impactando en la red. ¿Cuáles serían esas zonas críticas si se puede conocer? Bueno, nosotros tenemos el mapa publicado, o sea que cualquier vecino puede verlo. Hay algunos sectores cercanos a Urquiza, a calle Urquiza. Hay algunos sectores de 25 de Mayo, entre Hipólito Yrigoyen, Irigoyen Freire, esa zona. Y hay otros sectores en los que quizás están en color amarillo, pero tengamos en cuenta que es un término medio, pero sí tengamos en cuenta que el micro, macro y pericentro todavía no ha vivido procesos de regeneración urbana total. O sea, todavía tenemos una alta potencial de edificación que todavía no se construyó. Entonces es el momento de tomar algunas redeterminaciones respecto a eso también. Otro de los puntos que estuvieron estudiando, y lo estamos viendo en pantalla, es la zona de Candioti Norte, todo lo que está lindero, la estación de ferrocarril Belgrano y el límite oeste, corregime, ahí es... que ustedes tomaron, digamos, Salvador del Carril hacia el norte, la estación Belgrano y las vías del ferrocarril hacia el este, Boulevard Pellegrini, y al oeste... no me acuerdo la calle exacta, pero creo que era 9 de julio. Claro. ¿Qué han detectado ahí? Lo importante de ese sector, siempre tengamos en cuenta, también quiero aclarar algo. Cuando uno ve la semaforización, no significa que automáticamente lo que figura como rojo en una cuadra, no, y que es solamente de esa cuadra. Claro. El sistema cloacal se comporta también recopilando vasos comunicantes, exactamente, recopilando caudales de otros sectores, por lo tanto no significa que, o sí hay que prestar atención a ese sector sumado a las zonas de donde vienen. Claro. En esta zona nos pasa lo mismo y particularmente la conclusión que acá sí sacamos es que las zonas más críticas por ahí están vinculadas a las ubicaciones de ciertos locales gastronómicos o de la cantidad de locales gastronómicos habilitados parcela a parcela o en una cuadra casi en un 80% ocupada. Más cerca de Boulevard, donde está la mayor concentración de locales gastronómicos, Chacabuco. Necochea.
Entonces, acá lo que para nosotros es fundamental tiene que ver con tres cuestiones. Primero, el potencial de edificación que aún resta y cómo vamos a permitir y entrecruzar la información desde el otorgamiento de los permisos de obra con la información que tiene ASA. Lo segundo tiene que ver con cómo se están manejando los efluentes cloacales de los locales gastronómicos. Tengamos en cuenta que ASA tiene potestad para intervenir o para inspeccionar desde la línea municipal para afuera, y municipio no tiene, en este momento no realiza inspecciones intermedias como para verificar el estado en el que uno aprueba un local gastronómico, por ejemplo. Entonces ahí hay un bache, hay un gris que todavía no está resuelto. Si bien ASA tiene un manual de buenas prácticas de cómo deberían tratar las grasas locales gastronómicos, por ejemplo, bueno, todavía falta ahí hay un gris sobre el control de cómo eso se ejecuta. Y la tercera cuestión, que no es menor, tiene que ver con esta también división entre ciudad formal e informal. Nosotros durante los últimos años también hemos estudiado permisos de obra, dónde se otorgan esos permisos, cuántos permisos se otorgan. Sin embargo, hay muchos vecinos que quizás por X motivo, por cuestión financiera o no, bueno, no solicitan un permiso de obra, construyen una vivienda de cero o una reforma, y frente a eso muchas veces los mismos desagües cloacales y pluviales empiezan a entrecruzarse, no se realizan de la manera que debería ser, no tienen profesionales a cargo y por lo tanto los efluentes pluviales terminan yendo a la red cloacal. Esto es un problema porque termina colapsando una red que no está preparada para efluentes cloacales. Para que la red funcione bien y se mantenga en el tiempo e implique menos mantenimiento, también el caño debe tener una superficie libre, digamos, para que funcione correctamente. ¿Qué pasa? Frente a lluvias copiosas, ese caudal de agua pluvial que va al cloacal no pasa por ahí, no funciona de manera correcta. Bueno, eso también tiene impacto. Entonces, en esto de la hipótesis respecto a los edificios tienen la culpa, en realidad son muchas las variables. No solamente los edificios. No solamente los edificios de vivienda colectiva, que por supuesto deben realizar las obras como corresponde, como que también hay que planificar como corresponde, y ASA también tiene su responsabilidad en esto, pero es una multiplicidad de variables lo que lleva a esta situación. Julia, muchísimas gracias por venir a contarnos esto, que han trabajado bastante. Muchas gracias. Hablábamos con Julia Cernotti, arquitecta y urbanista, de esta situación que se da en la ciudad de Santa Fe y lo que muchos dicen, los edificios están hundiendo a la ciudad. Vamos a una pausa, volvemos y charlamos acerca del peronismo, la oposición y la legislatura santafesina. Consejo Municipal de Santa Fe, donde cada voz cuenta. Encontranos en www.consejosantafe.gov.ar. Anfestram, la mutual de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Anfestram, tu mutual más cerca. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Piedra, papel, tijera, casco. ¿Qué decís? ¡Gané! El casco le gana todo. En la ciudad de Santa Fe, ahora las fotomultas alcanzan a los motociclistas. Queremos cuidarte. Con el casco, vos también ganás. Municipalidad de la ciudad de Santa Fe. Diálogo con el diputado provincial Marcos Coras. Marcos, gracias por venir a charlar con nosotros. Gracias a vos por invitar. Un tema que por ahí no se trata tanto en la provincia, pero hay ex directores de agua que están procesados. Primero fueron procesados, después los desprocesaron. No los desprocesaron, sino que dejaron en duda ese procesamiento. Y ahora la Cámara dijo, no, tiene que estar procesado porque en Rosario la planta de tratamiento tira agua sin tratarla al río Paraná. Vos inclusive me decías, yo no lo sabía, fuiste director de ASA en algún momento. ¿Deberían estar todos procesados los que pasaron por ASA?
¿Inclusive los actuales? Claro, porque la realidad es que no hay planta de tratamiento. Los efluentes cloacales, igual que acá en Santa Fe y en Reconquista, se tiran al río sin el procesamiento debido, pero básicamente una de las cuestiones que se argumentan es el poder de dilución que tiene el río como para que no exista tal concentración. Ahora, si la toma de la muestra la haces en la boca de uno de los desagües cloacales, claramente te va a dar un nivel de concentración altísimo de contaminación que 500 metros abajo del río esto no pasa. No digo que no haya que hacer la planta de tratamiento, la planta de tratamiento hay que hacerla, pero es una planta de tratamiento que tarda 10 años también tiene que ver con los recursos, claro, ¿no? implica muchos recursos para poder hacerlo. De hecho, en Reconquista se estaba haciendo, el gobierno nacional lo estaba haciendo y dejó de hacerla y la planta quedó inconclusa. Hoy Reconquista, Santa Fe y Rosario, Gran Rosario y otras ciudades que están en la vera del Paraná tiran los afluentes sin tratamiento. Alguien, digamos, todo lo tiran al Paraná sin tratamiento. Por lo menos todo lo que está dentro de la concesión de ASA, sí, claro, se tira así sin tratamiento. Pero lo que no es razonable es procesar a un directorio, porque el directorio actual, primero que no hay solución para eso, inmediata no hay solución. El directorio que hoy está procesado, que es el directorio anterior, hoy los efluentes se siguen tirando de la misma manera. O sea, el entonces, directorio actual como responsable también está haciendo lo mismo, porque la planta no está. Exacto, hoy van y toman la muestra y van a encontrar exactamente lo mismo. Ahora, ¿cuál es la solución? Cerramos y no tiramos más los desechos cloacales al río. Falta racionalidad entonces en claro, esta dirección de la justicia, pero imaginen Santa Fe, Rosario, Reconquista, cerrás la canilla y no tire más la cadena, señor. ¿Qué hace? Arréglese. ¿Cómo se resuelve? No tiene solución. O sea, no tiene solución inmediata. Tiene la solución en la gestión del exgobernador Perotti. Nosotros hicimos una gestión para que el ENAPRO no ceda un terreno para poder hacer la planta, se hizo el estudio de impacto ambiental, se hizo el proyecto ejecutivo, se mandó a Lenosa, todo eso ha quedado en nada, pero digo la justicia debería remediar una situación que con el procesamiento no la arregla. No se remedia. Por eso digo, la objeción es esa. Por eso desde la Cámara también convoqué un proyecto mío que todavía no tiene tratamiento, como la mayor parte de los proyectos de la oposición, para que el presidente del directorio del ENRES venga y nos diga, porque Hugo Marcusi, presidente del ENRES, dijo que yo quiero que explique qué van a hacer con esto. Y además otra de sus, que lo leí, que hay 47 localidades de la provincia de Santa Fe que toman agua con arsénico. Y la realidad es que todos tenemos una responsabilidad como funcionarios públicos. Alguien no puede decir tan ligeramente 47 localidades de la provincia toman agua con arsénico y te dice esta. Es decir, el habitante de esa ciudad, ¿qué le queda? Comprar el agua en bidones, ver cómo se abastece, la cooperativa o el municipio o quien presta el servicio de agua no está haciendo lo que corresponde, no están tratando el agua, no hay planta de esto. Entonces, a mí me gustaría más que me comenten la realidad alguien que tiene una responsabilidad directa sobre el control de la calidad del agua y del saneamiento de la provincia de Santa Fe, de todos los vecinos y vecinas de la provincia de Santa Fe, me diga qué está pensando cómo piensa remediarlo, no que me lo cuente. Recién decías desde la oposición, los proyectos que presentamos en la legislatura no nos dan mucha bolilla. ¿Cómo es la relación hoy por hoy y esto de estar en Yo una sabía que minoría? Te iba a gustar eso. Por eso lo dije. No, es difícil, es muy difícil. Es difícil porque Vi que presupuesto están pidiendo informe, diciendo, bueno, unos cuantos puntos que ha elaborado, supongo, Walter Agosto, que es el especialista en el tema, que quieren saber de ejecuciones que no están publicadas, las últimas, por ejemplo, cómo viene la ejecución presupuestaria.
¿Le contestan? ¿No? ¿Cómo es este vínculo? No hay mayores respuestas. Pero bueno, también el pedido de informe tiene un objetivo, que es conocer, y la realidad es que no solamente no tienen la voluntad de responder los pedidos de informe, o sea, hay cuestiones que deberían ser un poco más sencillas y normalmente el hecho de tener mayoría para el gobierno provincial, a ver, nosotros en nuestra gestión que gobernamos con una minoría absoluta, te obligaba a sentarte, a discutir y nada, no a que te vengan y te cuenten y en cada sesión te digan, somos más que ustedes. No funciona así. Con cada cosa. Yo, por ejemplo, cuando Goiti el ministro de Educación habló de catástrofe educativa, a mí me gusta. Vení y contanos, sí, pero si nadie te pone una pistola en la cabeza para que vengas a confesar nada, ¿qué están haciendo? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cuál es nuestro aporte? Porque si el aporte solo se termina resolviendo con una declaración de emergencia sanitaria, una declaración de emergencia de seguridad, una declaración para poder acelerar los procesos administrativos, qué sé yo, si todo se resumiera a eso, vamos, entonces ni esas cosas, ni las comisiones de seguimiento tampoco. Si yo estoy en la comisión de seguridad y constituimos una comisión de seguimiento hace muy poquito tiempo, cuando la ley lo establece desde el principio, desde que la votamos y no había, pudimos constituirla y el Senado no la constituyó. Y no la van a hacer, porque no tienen ganas de hacerlo. No tienen la voluntad, la decisión. Me dicen que muchas veces, a ver, yo formo parte del Consejo de Seguridad, alguna explicación dan, pero no hay voluntad, Mariano. En definitiva es eso, no hay voluntad, somos más y listo. En términos políticos, se sabe que Perotti ha empezado a recorrer la provincia con algunos actos en el norte, otros más cerca del centro. ¿Tienen previsto algo también para Rosario el 5 de diciembre? El 5 de diciembre, sí. No es que, o sea, Perotti nunca dejó de recorrer, de hablar. Una cosa es, ahora lo que tiene es un poco más de publicidad, con un hecho puntual, como hicimos acá en Santa Fe, como hicimos en Calchaquí, ahora que se va a repetir el 5 de diciembre en la ciudad de Rosario, juntar parte de la militancia del sector, donde se abordan preferentemente, y también por una decisión del ex gobernador, es poner en común alguna información que nosotros podemos saber, como el mapa del trabajo, lo que está pasando en la economía de la provincia, en términos de caída de empleo, este tipo de cosas. Normalmente quien fuera ministro de Trabajo, Juan Manuel Pucineri, él nos dio un informe la vez pasada en Calchaquí, ahora posiblemente lo repita en Rosario, y encontrarnos y tratar de tener un momento ahora cerca de fin de año, pero no es que esté recorriendo la provincia para nada. En realidad esto que tiene lo mantuvo y nada, es un animal de la política de hace mucho tiempo que lo hace y lo mantiene y le gusta mucho hacerlo. Hace un año atrás viniste al programa y nos sorprendiste con una frase de: en el peronismo nos tenemos que ir todos, darle lugar a la gente nueva, hay que renovar, porque la verdad hay que buscar otra cosa. Hasta parece en sintonía con lo que dijo Axel, hay que escribir nuevas canciones. ¿Crees que hay que escribir nuevas canciones? Sí, definitivamente, pero en aquel momento, si no me equivoco, debe haber sido el momento del recambio de autoridad del PJ. Las últimas elecciones ratifican, pero no por un tema de resultado electoral, por un tema de proceso. O sea, el PJ nunca abrió las puertas para discutir. Nosotros, como un sector, el viernes anterior al sábado del cierre de lista, o el jueves, no recuerdo, nos convocaron. Era muy gracioso, porque parecía que daban turnos del médico, porque pasaba un sector, venía el otro y se sentaban con 3 o 4,
y parecía que estaban rifando lugares en la lista de diputados, y la verdad que construir la política desde ese lugar, así, de esa manera, y recurrir a la figura de, en el caso de diputada nacional, a una extrapartidaria, que yo tengo el mayor respeto y cariño por Karen Tepp, pero que no, ella es Juan Monteverde y Karen, durante muchísimo tiempo construyeron y construyen, siguen haciéndolo, un proyecto de poder y un proyecto político que es Ciudad Futura. No estaban dentro del peronismo. Y el hecho de la figura de Agustín Rossi, que no convocaba a nadie, qué sé yo, y terminar convocando a un extrapartidario, dejando de lado, o sea, yo no me pongo en víctima, pero a nuestro sector, al sector del perotismo, que yo creo que Perotti sigue siendo un gran elector en la provincia, a ver, nosotros no participamos en ninguna de las elecciones de este año, por decisión propia, y además porque el PJ tampoco da espacio para eso. O sea, lo judicializamos, el diputado Mirabella en su momento había hecho una presentación judicial para poder tener un lugar para discutir. Ahora, si yo tengo que discutir de esa manera... Marcos, gracias por venir a charlar de política con nosotros. Gracias a vos, Mariano. Nos vamos a una pausa, ya venimos. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Anfestram, la mutual de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Anfestram, tu mutual más cerca. Consejo Municipal de Santa Fe, donde cada voz cuenta. Encontranos en www.consejosantafe.gov.ar. Si buscas en la radio un buen programa. Punto de partida. Actualidad. Música, producción, la región. El fin de semana, Mario Galoppo, Karina Volatti y un gran equipo hacen otro punto de partida. Punto de partida. Para toda la región. Súmate. Últimos datos de esta HDP de hoy. Duras declaraciones del gobernador de la provincia diciendo si no incluye en el presupuesto 2026 la deuda del ANSES con la provincia, difícil que apoyemos este presupuesto. Y también en ese mismo contexto en Buenos Aires, en la UBA, en una disertación, dijo otras cosas, como por ejemplo que Santa Fe ha sido la provincia que mejor hizo el ajuste del resto de las provincias. Habló de 6.000 trabajadores menos en la administración pública provincial durante su gestión y un ajuste importante en la caja de jubilaciones. Podría haber anuncios en torno a ese tema, algunos dicen, con respecto a este aporte solidario de los jubilados en las próximas horas. Nos despedimos, volvemos en una semana a hablar de política.